conexión, o sea, no hay una separación, sino que está totalmente conectado. Bueno, vamos a ver entonces, primero para empezar a poder comprender esto, me gustaría explicarles a todos aquellos que están ahí, los que tengan y los que no tengan tiroideos. Alguno de ustedes a lo mejor pues tendrá un familiar o alguien a quien pueda darle un buen consejo. Entonces, me gustaría explicar un poquito antes de entrar en materia específico con el tema de la tiroides, un poco abrir un poco las puertas a nivel general de por qué se produce la enfermedad en general, y luego iremos a la tiroides en particular, al hipotiroidismo y al hipertiroidismo con todas sus variantes, ¿no? Con todas las variantes que tiene. Entonces, me gustaría que primero entendieran esta diapositiva, la cual habla de los conflictos que tenemos las personas, de dónde aparecen estos conflictos, porque los conflictos que estamos viviendo en el presente tienen que ver con todo lo que hemos programado en nuestro pasado. Todo lo que hemos vivido, todo lo que han vivido incluso nuestros antepasados. Nosotros cuando llegamos a este mundo, vamos, si tenemos esta línea de tiempo acá, en este punto llegamos digamos que nacemos, o venimos al mundo, mejor dicho, cuando somos un embrión ya, venimos con una información. Esa información nos la da papá y mamá y todos nuestros ancestros. Es decir, no venimos en blanco, no venimos a cero, sino ya venimos con un programa. Y ese programa nos acompaña en el resto de nuestra vida, y este programa no es inmodificable, es decir, lo podemos modificar a lo largo de nuestra vida, pues ¿cómo? Cambiando la percepción de aquellos conflictos que vamos teniendo, pero siempre, 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 y eso es importante, debemos de reconocer o aprender a reconocerlo, mejor dicho. Es decir, no es fácil porque las personas vivimos y no somos conscientes, no acabamos de ser conscientes de aquello que nos preocupa, aquello que va con nosotros y que nos conduce a una cosa o a otra. No nos damos cuenta, pero vive con nosotros ese programa, ¿no? Y ese programa viene desde el hipotálamo, desde partes del cerebro muy profundas o desde partes del cerebro más superficiales. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorar, es decir, nosotros venimos con un programa y en base a ese programa vamos a sufrir un tipo u otro de enfermedades. Y esto es lo que pasa cuando nosotros de repente somos diagnosticados con un hipotiroidismo porque nuestra tiroide está dejando de funcionar adecuadamente, pues en ese momento se está activando un programa que en realidad tiene que ver con nuestro pasado siempre. Fíjense una cosa, en esta parte de aquí, que lo llama proyecto sentido, es la parte que comprende entre los 0 y los 3 años, más o menos, ¿no? Esto no es exacto, ¿no? Pero es una etapa de nuestra vida en la cual nosotros somos muy inconscientes y poco conscientes, ¿no? Cuando somos bebés. Y nuestra conexión a la madre es tan grande que aquello que la madre vaya viviendo, sufriendo, asimilando, de cualquier forma ella se va manifestando, nosotros como bebés, aunque ya no estamos en su barriga, vamos a ir programando. Entonces, es una etapa de programación muy fuerte. A mí me gustaría enseñarles un momentito la siguiente diapositiva. Un momentito, luego vamos a volver para atrás, pero si se dan cuenta, el proyecto es esa etapa de 0 a 3 años, nosotros vamos a programar el 60% prácticamente de lo que somos hoy. Ya les digo, estas cifras son totalmente orientativas, son así. Pero fíjense, la transgeneracional, que es la parte que heredamos de papá y mamá y de nuestros ancestros, más o menos es un 20% de nuestro programa. Entonces, esto es algo que nos ayuda a entender la importancia que tiene esta parte de nuestra vida en nosotros y el tal y como mamá vive esta parte, este periodo, con respecto a nosotros. Entonces, esto es algo que nos va a ayudar muchísimo a comprender que lo que nos pasa hoy, concretamente,
tiene que ver todo con lo que hemos vivido incluso cuando éramos bebés, que es justamente la época donde más nos programamos. Luego está la cronológica, la edad cronológica se refiere a aquella etapa de nuestra vida hasta que más o menos salimos de casa, nos independizamos y nuestro inconsciente da por finalizado, entre comillas, porque nunca dejamos de seguir programando, nuestra programación. Con esa programación vamos a vivir nosotros el resto de nuestros días, aunque, insisto, no es una programación que no podamos cambiar. Podemos manejarla y podemos reprogramarnos en base a este pasado que nos ha programado y por lo tanto siempre hay que mirar hacia atrás para poder comprender lo que nos pasa ahora. ¿Vale? Esto es cosas que ya se saben, se conocen en la ciencia. Aquí les decía, ¿no? El 20% más o menos de programación en la edad cronológica, el 20% es transgeneracional y el proyecto sentido un 60%, ¿no? Esa etapa desde que somos un embrión hasta que tenemos aproximadamente unos 3 años. Cada persona tiene su momento. Bueno, para entender lo que es la enfermedad, tenemos que entender que existe, primero, un conflicto que desencadena. Es decir, hay algo que nuestro inconsciente, digamos, absorbe, guarda en nuestro baúl de los recuerdos, para poder, digamos, y lo va digamos, a expresar en el futuro con situaciones que al inconsciente le recuerden esa situación original. Hay un conflicto desencadenante. Por ejemplo, imaginemos que somos niños y nuestros papás se divorcian cuando nosotros tenemos 3 años. Vamos a imaginar, tenemos 3 años y nuestros papás se divorcian y nosotros, para nuestro inconsciente, es pues un proceso traumático, ¿no? No siempre tiene que ser así. Cada persona es un mundo aparte y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Cada persona tiene sus percepciones del entorno y por lo tanto lo que para una persona se puede significar un trauma, para otra no tiene por qué. A esa edad, por ejemplo, se produce ese conflicto donde se activa o se produce un trauma de miedo a la soledad, por ejemplo. Porque esa es otra. En base a un divorcio de nuestros padres, nosotros podemos sentir una cosa o podemos sentir otra. Cada uno va a manifestarlo de forma distinta. Entonces, inconscientemente vamos a programar un miedo al abandono, por ejemplo. Un miedo al abandono, ¿por qué? Porque de repente esa separación hace que o bien nos separemos más de papá o más de mamá y se produce un miedo a perder, digamos, esa figura paterna o materna. Eso entonces va a vivir con nosotros, va a quedar ahí, nuestro inconsciente lo va a guardar y una vez que pase algo, imaginemos que cuando somos adultos tenemos una relación con alguien y se produce un divorcio, nuestro inconsciente va a recordar y va a actuar, va a activar todas las alarmas en base a lo que en realidad no se ha reprogramado bien o no se ha sanado desde nuestra infancia. Esto es importante porque así comprenderemos que lo que nos pasa hoy tiene que ver siempre con nuestro pasado. ¿Desde cuándo? Esto es algo que tenemos que saber siempre, ¿no? ¿Desde cuándo aparece? Si, por ejemplo, hablando ahora del tema tiroideo, me gustaría a todos aquellos que estáis aquí, que tenéis problemas de tiroides, que pensarais un poco cuando empezaron los problemas de tiroides, cuando fueron, digamos, los primeros síntomas, no cuando fueron diagnosticados, cuando una vez que vais al médico os diagnostican hipotiroidismo o hipertiroidismo, y lo que tenéis que preguntaros es desde cuándo o qué circunstancias había en el momento en que aparecen los primeros síntomas o un tiempo antes. Esto es importante. Lo que normalmente se expresa físicamente, no ocurre siempre así, pero lo que normalmente se expresa físicamente es porque antes hemos vivido un conflicto importante. Hemos vivido un conflicto que ha podido durar un mes, ha podido durar 3 meses, un año y hasta 4 años y hasta 10 años, depende de cada persona. El caso es que cuando el conflicto generalmente se resuelve de forma parcial o total, va a aparecer el síntoma físico. Y es entonces cuando la tiroides
Normalmente las tiroides se hacen flojas o se activan demasiado en medio del conflicto. Entonces tenemos que recordar bien, y esto es una clave de curación que yo les voy a dar ahora, tenemos que ir hacia detrás y siempre mirar qué circunstancias había en nuestra vida y cómo las estábamos viviendo nosotros y qué similitud o parecido tienen con circunstancias que ya habíamos vivido en nuestra infancia, incluso con situaciones que nuestros ancestros habían vivido en nuestra infancia. Es importante esto, es muy importante porque detectar la etiología, la causa emocional, conflictual del problema nos va a ayudar a poder resolverlo. Si resolvemos este conflicto, vamos a ver que efectivamente nuestra enfermedad va a cesar. Esto es algo bien importante. En este grupo de WhatsApp, por ejemplo, he visto varias preguntas de gente que hablaba de si esta enfermedad tiene cura o no. Y claro, desde la medicina convencional, la respuesta es que no tiene cura, ¿no? Todas las enfermedades crónicas, muchas de las enfermedades crónicas, para la medicina convencional no tienen cura. Pero esto no es cierto. Me gustaría abrir un rayo de esperanza para todas aquellas personas que puedan estar viviendo esta enfermedad, que en realidad obviamente todo tiene una vuelta atrás. Si nuestro cuerpo de repente es incapaz de producir o no está produciendo la tirosina determinada porque necesita ralentizar nuestro metabolismo o necesita activarlo por cualquier causa, igual que sube, baja, igual que baja, sube, y con el tiempo nuestro cuerpo va a poder solucionar el problema. ¿Cuál es digamos, el error de la medicina convencional? El error de la medicina convencional es diagnosticarlo como crónico e irrecuperable y empezar a medicar rápidamente. En ese momento lo que se está produciendo es una cronificación del problema. Me gustaría que recapacitaran sobre eso. ¿Por qué? Pues porque la medicina convencional lo que va a hacer es suministrar la hormona tiroidea que falta, en el caso de que sea hipotiroidismo, y por lo tanto, luego lo vamos a ver, va a mandar una información al hipotálamo, que es la que genera la TRH, que hablaremos ahora, un segundito con esto. Va a mandar una información al hipotálamo de que no produzca hormona, de que la tiroides no produzca hormona tiroidea. Si la glándula tiroides tenía la intención de volver a producir la T3 y la T4, lo que va a pasar es que no va a poder producirlo. Y esto es un error de la medicina convencional, porque además ya se da de por vida, como ya se interpreta que no tiene remedio la enfermedad, entonces te dan pastillas de por vida, hasta que se regulan, ¿no? Y te regulan con las pastillas. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta para cualquier enfermedad crónica, y especialmente ahora que estamos hablando de las enfermedades tiroideas, todo tiene una vuelta atrás. No se desesperen, no piensen que esto ya es pastillas de por vida, porque no es así. Eso solo lo piensa la medicina convencional, que está creada por seres humanos, que también tiene sus limitaciones, por supuesto, aparte de sus bondades. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, no siempre hay un conflicto desencadenante, o no siempre se encuentra, porque siempre lo hay, ¿vale? Y luego están los conflictos programantes, ¿no? Una vez que ya tenemos claro, tenemos este conflicto desencadenante, a lo largo de nuestra vida van sucediendo experiencias que al subconsciente, esto no es un tema consciente, que al subconsciente le recuerda un trauma de la infancia, ¿no? Un trauma que no fue solucionado, que simplemente quedó aparcado debajo de la alfombra, por decirlo de alguna forma. Entonces, aparecen nuevas experiencias traumáticas que van a recordar esta experiencia y, digamos, desencadenante, y va a activar ese programa tal y como si lo estuviéramos viviendo en nuestra primera experiencia, sin que nos demos cuenta. Entonces, siempre que hay enfermedades como problemas tiroideos, vamos a tener que revisar primero
el momento en que se producen los síntomas, en el momento en que se producen los primeros síntomas, y segundo, el pasado. ¿Qué relación hay con nuestro pasado? ¿Cuántas veces y de qué manera hemos vivido situaciones similares o las hemos vivido de forma similar? ¿De acuerdo? Bueno, la lateralidad en esta enfermedad y en todas es importante, pero quisiera que tuvieran en cuenta la lateralidad. Muchas personas tienen, digamos, afectado la parte o la parte derecha de la tiroides, y eso tiene un significado porque la lateralidad en el cuerpo y en nuestro cerebro tiene un sentido. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que gobierna la parte derecha de nuestro cuerpo, ¿verdad?, es el encargado de la parte de analítica, el cálculo y la lógica, la planificación, el pensamiento racional, toda la parte más lógica, que inconscientemente está asociado al elemento masculino. Por otro lado, el hemisferio derecho, que es el que gobierna nuestra parte izquierda del cuerpo, ¿ya?, estaríamos conectándolo a la ejecución, a la intuición, a la parte de orientación en el espacio, la emoción, la imaginación, la parte abstracta, ¿de acuerdo? No ya la parte lógica. Y esto está conectado a la energía femenina. Por lo tanto, todas las personas que estamos hechos de ambas energías, no por ser hombre, yo voy a carecer de intuición y de creatividad. No por ser mujeres, sobre todo mujeres, porque esto es una enfermedad que afecta sobre todo a mujeres, vais a carecer de la parte lógica, de orden, de disciplina, que es la parte izquierda de nuestro cerebro, que es a su vez nuestra parte derecha de nuestro cuerpo. Es decir, si vuestro problema de tiroides está en el lado derecho, van a estar conectados al hemisferio izquierdo. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto en relación a la parte más, digamos, parte masculina. Y si nuestra tiroides es afectada en la parte izquierda, pues estaríamos hablando de un conflicto más relacionado con la parte femenina. Si es en ambas partes, pues obviamente no hay lateralidad. Entonces tenemos que revisar ese tipo de cuestiones, ¿no? Me gustaría también presentaros esta pequeña diapositiva para que vean una cosa. La emoción es aquello que, digamos, es algo que tiene una vibración más próxima, está entre lo mental y, digamos, y lo físico, ¿de acuerdo? Desde lo mental se produce el conflicto, se transforma en una emoción y desde lo emocional se acaba produciendo una enfermedad. Esto es algo, no es teoría, esto es algo que ya se sabe perfectamente, se conoce muy bien, aunque la medicina convencional no ha querido aceptarlo todavía. Así es que aquellos que estáis yendo al médico y todavía no tenéis esta información, quizás esta información les resuene y empecemos a conectar en la parte emocional con nuestros problemas físicos, con nuestras... Así que esto es un experimento que hizo un psiquiatra americano, el cual mide la frecuencia en hercios de cada una de las emociones que vivimos las personas. Siempre estamos oscilando entre una emoción y otra. Y fíjense qué curioso, la vergüenza y la culpa son las emociones de más baja vibración en comparación con la paz y la iluminación, que son las de más alta vibración. Así es que entre medias están todas las demás. Los problemas digamos, de tiroides estarían más o menos incluidas entre la pena y entre el enojo y la pena. Por ahí están las enfermedades tiroideas, la apatía, la pena, el miedo, el deseo y el enojo. Por aquí anda, ¿de acuerdo? Cuando una persona vibra demasiado en uno de estos rangos, acaba produciéndose una transformación orgánica y por lo tanto una enfermedad. Las tiroideas están siempre rodeadas, son una mezcla de pena y de rabia, de enojo. Están muy próximas a la frustración, lo cual es una mezcla, como les digo, entre pena y enojo. Entonces, si nosotros podemos comprender esto, vamos a comprender la íntima relación que existe entre nuestra tiroides y los problemas que podamos haber, de la manera que podamos estar viviendo los problemas que nos hizo llegar a ese problema tiroideo. Tengan en cuenta una cosa, una vez
que nuestros conflictos o nuestro conflicto haya sido solucionado, como les dije, la restauración orgánica se produce y por lo tanto la curación. Y esto es algo, es lo que les digo, en esto es donde la medicina convencional no está entendiendo bien cómo funciona esto, porque para ellos el cuerpo es una máquina y conocen muy bien cómo funciona esta máquina, pero no se dan cuenta de que no es una máquina como un carro o como una, no sé, como una moto o como cualquier otra máquina que se puedan imaginar, porque nuestro cuerpo tiene todas las herramientas para, es autogestionable y tiene todas las herramientas para sanar, para curarse. Es decir, que si nosotros hoy día aparecemos con la tiroides mal, dentro de 3 meses no tenemos por qué tenerla. Nuestro cuerpo está en un proceso de restauración. Y eso nos va a ayudar a comprender la posibilidad de curarnos que tenemos siempre ante cualquier enfermedad, ¿de acuerdo? Que sea diagnosticada. Entonces, esto, por favor, no se olviden, esto es algo que me gustaría que no dejaran de pensar, concéntrense en esto. Ya le estoy dando 2 claves. Una, qué circunstancias tenían en el momento en que fueron diagnosticados, o mejor dicho, en el momento en que empezaron con los primeros síntomas, de tiroidismo, de problemas de tiroides. Y 2, piensen si realmente creen que o sienten que vuestra enfermedad no tiene remedio. Ya les digo, las creencias son muy fuertes en las personas y cuando un médico dice no tiene remedio, la creencia de que no tiene remedio se instala en nuestro software y efectivamente no llega al remedio. Piensen en eso. Y por otro lado, el uso de pastillas para mitigar los síntomas y para suplir lo que el cuerpo en ese momento no está produciendo. Fíjense lo que les digo, en ese momento no está pudiendo producir, va a producir un mal mayor. Eso es algo que quiero que entiendan. Va a cronificar el problema. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de más directamente de lo que es el tema tiroideo, ¿vale? Yo, bueno, a las personas que tienen problemas de tiroides seguro que esto se lo conocen muy bien, pero a los que no tienen problemas de tiroides y están aquí para simplemente enterarse, les recordaré un poco. El hipotálamo es una glándula que es la encargada, mejor dicho, de mandar a la pituitaria, que sí es una glándula, que la información necesaria para que la pituitaria ordene a la tiroides, ¿no? Esta mariposa que tenemos aquí, ordene a la tiroides lo que tiene que hacer. Es decir, cuando nosotros somos diagnosticados de problemas de tiroides, el problema puede ser de tiroides, sería primario o secundario, mejor dicho, al revés. El primario, si es un problema del eje hipotálamo pituitaria, o si es un problema de tiroideo directamente, ¿no? A veces puede ser el problema de la glándula, pero también puede ser un problema de hipotálamo o de pituitaria, porque el hipotálamo manda, mediante la TRH, manda, digamos que es una hormona que manda a la pituitaria una información, y la pituitaria produce TSH que manda a la tiroides a su vez una información de los niveles de tirosina, de T3 y de T4 que necesitan producir por cualquier tipo de problema del organismo. Ya sabemos que la tiroides es una glándula para controlar el metabolismo, es decir, para armonizar el metabolismo, y por lo tanto su desorden o sus problemas acaban incidiendo en nuestro metabolismo, ¿no? Cuando hay hipotiroidismo, nuestro metabolismo baja, desciende. Cuando hay hipertiroidismo, nuestro metabolismo se acelera, se aumenta, ¿no? Entonces quemamos mucho más y generalmente con el hipotiroidismo engordamos, con el hipertiroidismo generalmente adelgazamos, ¿no? Hay una serie de síntomas que vienen a ser un poco consecuencia de esa regulación que está haciendo nuestro organismo en base a algo. No se olviden, cuando nuestra tiroides empieza a bajar la producción de T3 y de T4, no es porque se ha vuelto loca,
Eso es algo que tenemos que empezar a comprender. Es porque hay una necesidad de bajar ese ritmo, ¿no? Tengan en cuenta que esta glándula es una glándula que tiene mucho que ver con el tiempo. ¿Por qué? Nosotros, cuando el metabolismo acelera o cuando el metabolismo desciende, tiene que ver con las necesidades que inconscientemente estamos creando. ¿De acuerdo? No se olviden que el hipotálamo es una parte profunda de nuestro cerebro, y muy antigua, por cierto. Entonces, proviene del endodermo, igual que la tiroides. Es algo bien fuerte, ¿no? O sea, es algo muy, muy antiguo en nosotros. Entonces, esto es algo que no debemos de olvidar. El cuerpo no hace las cosas para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y cuando nosotros estamos teniendo una bajada de tirosina o una subida de tirosina, es un ajuste que nuestro organismo está haciendo para nuestro bien, por alguna causa, aunque eso nos produzcan síntomas indeseables, vamos a decirlo así, ¿no? Nos sentimos mal, deprimidos, hay una serie de síntomas que vamos a repasar ahora, pero es importante que entendamos que lo que vivimos de mala manera, de mala forma, no siempre quiere decir que sea para nuestro mal, sino para nuestro bien. ¿Por qué? Porque si no la vivimos y no sufrimos físicamente, no somos capaces de comunicarnos con nuestro inconsciente. ¿Qué nos dice, qué nos cuenta nuestro inconsciente? Y eso se va a manifestar por medio de nuestro cuerpo físico. Yo espero que estén entendiendo todo. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, ¿de acuerdo? Pueden activar su micrófono y me preguntan, paramos en donde ustedes están dudando y seguimos hacia adelante. Bueno, visto esto, no se olviden de esto que les acabo de decir, ¿no? De esta importancia que tiene cuando nosotros, imagínense este eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y tiroides. Cuando nosotros introducimos la tirosina de forma artificial en nuestro organismo, la información que le llega a la TSH siempre es no produzcas TRH. No le digas a la pituitaria que le diga a la tiroides que produzca tirosina. Y ahí está el problema. Porque si la tirosina estamos rompiendo con el programa biológico que nuestro organismo estaba haciendo para nuestro bien, no para nuestro mal. Yo sé que esto, a los que estáis yendo al médico muchos años con el tema de la regulación de la T3, de la T4 y tal, les parece muy raro y muy nuevo, pero esto es algo que ya es realidad, ya se sabe, desde hace tiempo. Hay una disciplina llamada la psiconeuroinmunología y explica todo esto desde los años 60, 1960 empezó esta disciplina y explica claramente la conexión tan grande que existe entre nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. Y por lo tanto, la necesidad de mirar esa parte si queremos curarnos de cualquier tipo de enfermedad. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir entonces dentro de lo que es los problemas tiroideos. Pues vamos a comprender, bueno, la glándula tiroides primero, fíjense la situación que tiene, es una glándula que te afina realmente, porque fíjense, la gente que tiene problemas de tiroides van a comprobar cómo su organismo no está afinado. Al final es un tema de que está desafinado, está como o muy agudo o muy grave, no estamos en armonía, no es una glándula imprescindible para la vida, podemos vivir sin ella, pero sin embargo, aquellos que sufrís de tiroides, seguramente podréis reconocer que es una glándula que te afina, que te permite vivir armoniosamente contigo. Y no actúa en una parte determinada, no es solamente, o sea, el metabolismo es todo nuestro sistema y por lo tanto tiene que ver con problemas ginecológicos, con problemas depresivos, tiene que ver con problemas de corazón, circulatorios, actúa de huesos, actúa prácticamente en todo nuestro organismo. Así es que es una glándula que te afina. Y fíjense además una cosa, metafísicamente esta glándula se encuentra entre el corazón y la cabeza. Es, digamos, el punto medio entre el corazón, lo que sentimos,
y nuestra cabeza lo que pensamos. Y esto es importante, porque cuando lo que sentimos y lo que pensamos no está en armonía, esta glándula se afecta. Es un puente, es un hilo conductor. Y la afinación que tiene que haber entre nuestros sentimientos y nuestros pensamientos tiene que ser directa. Piensen que este área de acá, el corazón, es un área inmensa. Es, si nosotros hacemos por ejemplo, hacemos una fotografía Kirlian de la zona del pecho, del corazón, vamos a ver que es mucho más amplia el aura que genera que la producida. El aura es el campo electromagnético, para los que no lo sepan, que lo que produce nuestra parte mental, que es ya grande. Es decir, en la parte del corazón es nuestra conexión con la vida, es nuestra conexión con el universo, con el espíritu, con aquello que nos verdaderamente, de aquel lugar donde nosotros recibimos la información que necesitamos para saber el camino que tenemos que tomar en la vida. Entonces, esta glándula es básica, está entre medias de eso. Cuando esto no está en armonía, y eso es lo que pasa cuando esta glándula se altera, nuestro cuerpo no está tampoco en armonía. ¿De acuerdo? Hay otra cosa, esta parte de acá, fíjense que está muy próximo a la laringe, ¿no? Esta glándula está al principio de la tráquea. Es una glándula, por lo tanto, que está en esta área que es nuestra comunicación. Los problemas de tiroides tienen mucho que ver con comunicación, a menudo. Son cosas, bueno, en el grupo este que he estado, les digo que he estado, que más o menos he estado siguiendo, porque es muy, muy, muy activo, ¿no? Este grupo, la gente habla mucho de que siente una presión en la garganta, ¿no? Es uno de los síntomas que tiene el tiroidismo, ¿no? Tanto el hiper como el hipo. Esta presión que existe en la garganta tiene que ver con la comunicación, es algo que llevamos en nuestra garganta y no estamos pudiendo sacar, no estamos pudiendo comunicar. Sí o sí, los problemas de tiroides tienen que ver con comunicación. Yo me gustaría que aquellas personas que han dado el paso de entrar en este chat, o como quieran llamarlo, en esta aula, y que no han tenido nunca esta información y por algo están aquí, piensen en todas aquellas cosas que yo les estoy diciendo, porque van a encontrar claves y esas claves son básicas para poder curar, porque si no cambiamos esas claves, la enfermedad continúa. Bueno, es un cruce de caminos, como lo que les acabo de decir, entre lo que pienso y lo que siento, y es nuestra afinación. Yo creo que son aspectos metafísicos de esta glándula que no podemos dejar de mirar. La parte física ya la podéis ver en YouTube o podéis hablar con vuestro médico, la saben perfectamente, el cómo se produce la tirosina, para qué sirve, todo eso ya lo sabemos. Pero esta parte es quizá la más importante. ¿Por qué? Porque desde esta parte, desde el aspecto psicoemocional de la persona, es desde la cual se producen los problemas físicos. Desde ahí, no al contrario. Por lo tanto, si nosotros queremos, insisto, curar cualquier enfermedad física, incluyendo el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y cuando digo curar, digo sanar total y completamente, restaurar el orden de la glándula tiroides. Para eso hace falta ocuparnos de estos detalles que son desde los cuales se origina nuestro problema de tiroides. Bueno, ¿alguna pregunta o continúo hacia adelante? Quería ver esta diapositiva, que es justamente la diapositiva que está ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp. Está muy interesante porque ahí están todos los síntomas, ¿no?, que se producen tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo, que son síntomas diferentes, hay algunos que se parecen, ¿no? El bocio, por ejemplo, es de ambos, no es de uno solo. Y esto es la caída del cabello, los ojos saltones, el sudor en el hipertiroidismo, el bocio, que también se produce, como ven aquí, en el hipotiroidismo, ¿verdad?
la dificultad para dormir, la intolerancia al calor, en el caso del ritmo frío. En fin, cada uno son síntomas que cada uno va a reconocer. Depende de qué esté produciendo. Y bueno, no todos estos síntomas los van a sufrir las personas, es decir, algunos tendrán 3, 4, 5 síntomas de estos, otros incluso tendrán síntomas que no están aquí, ¿no? Los síntomas más comunes, por ejemplo, para el hipotiroidismo, esto del cabello es importante, todo lo que es, bueno, el ritmo cardíaco lento, la infertilidad, también la ganancia de peso, también el estreñimiento, la depresión, son más conectados a esa disfunción tiroidea por debajo. Y para el hipertiroidismo, la caída del cabello es muy frecuente, los ojos saltones también, el sudor incontrolable también, escasos periodos menstruales, afecta, como les digo, al sistema genitourinario, en fin. Bueno, estos son, cualquiera que tenga esta enfermedad va a reconocerse en muchos de estos síntomas, ¿no? Lo que yo quiero llegar es lo siguiente, cada uno va a expresar de manera diferente estos síntomas, porque cada uno son personas diferentes y cada uno va a expresar, por tanto, de forma distinta, en base a sus propios conflictos, esta misma enfermedad. Es decir, hay cosas comunes a todos los hipotiroideos, a todos los hipertiroideos, pero hay cosas que son personales. Y esas cosas personales tienen que ver con la manera en que nosotros estamos mirando el conflicto que nos afecta. Entonces, eso es muy importante. Si, por ejemplo, nosotros tenemos sudoraciones, el sudor, vamos a poner ejemplos, el sudor es una manera de eliminar emociones que no estamos sabiendo, que no estamos pudiendo eliminar de forma natural. Nos las guardamos y es un síntoma que tiene mucho que ver con nuestro corazón, con la parte afectiva, con la parte, digamos, más amorosa de la persona. Y es una forma, el sudor es una manera de que nuestro cuerpo tiene de eliminar esas emociones que no estamos pudiendo eliminar de forma natural. Si nosotros, por ejemplo, bueno, la dificultad para dormir es el insomnio es algo, por ejemplo, que en realidad es una activación de tu sistema simpático que te está manteniendo, digamos, despierto para que soluciones un conflicto. No es algo, o sea, tu cuerpo lo hace para tu bien. Si uno lo que hace es tomar una pastilla, dormir y no solucionar nada, el problema se va haciendo cada vez más grande. Entonces tenemos que estar bien atentos a todas las cosas que estamos viviendo, cómo las estamos viviendo, con qué emociones las estamos viviendo, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un síntoma del hipotiroidismo, como puede ser la artritis. Bueno, la artritis es un dolor en las articulaciones y tiene que ver con una cuestión de inflexibilidad, porque las articulaciones hablan de nuestra flexibilidad física y metafísica. Entonces, para las personas que hay cierta inflexibilidad para conllevar conflictos, va a aparecer posiblemente síntomas que están más conectados a las articulaciones que, por ejemplo, al corazón, que es otro de los puntos donde más se manifiesta esta enfermedad. Es decir, yo lo que, bueno, me gustaría que comprendieran con esto es la personalización de los síntomas. Cada persona es un mundo, cada uno tiene sus síntomas y bueno, al acabar van a tener la posibilidad de preguntarme también, si quieren, sobre cada uno en particular. Una cosa que les decía antes era que la tiroides es una especie de reloj biológico, ¿no? Es aquel que nos permite ir más lento o más rápido, ¿no? Desde la nueva medicina germánica hay siempre una relación entre un conflicto básico y la expresión de ese conflicto. Y desde la nueva medicina germánica se habla de atrapar el pedazo, es decir, piensen que nosotros atrapamos la comida con la boca, vamos a decir, y es una forma de inconsciente muy antigua, como es el hipotálamo, como es la tiroides,
de atrapar el pedazo, de atrapar algo que trasladado a lo que no es la comida, referido a las cosas, a las experiencias de vida. Entonces muchas veces no podemos atrapar ese pedazo y sentimos un conflicto, y ese conflicto muchas veces va a venir a nuestra garganta. No puedo hacer lo que deseo, entonces necesito que el tiempo se active y vaya más rápido para poder hacer lo que deseo. Y ahí entramos entonces en un hipertiroidismo. Nuestra glándula tiroides empieza a producir T3, T4 para activar el metabolismo más rápidamente y poder llegar a hacer lo que deseo, ¿no? Y luego hay una cosa importante en todo lo que es las tiroides, una especie de sentimiento de humillación. La tiroides está conectada a la humillación y a la frustración. Son dos emociones que obviamente son sentimientos personales, no son cosas que, digamos, dependan de lo que está afuera. Si nosotros hemos sido humillados es porque nos sentimos humillados. Si nosotros nos sentimos frustrados, no es porque lo de afuera nos, digamos, tenga la culpa. Lo que nos pasa es que estamos teniendo más expectativas de las que debiéramos. Y por lo tanto nos frustramos, porque esperamos algo que no está viniendo, que no va a poder venir, porque una cosa es el mundo que queremos y otra cosa es el mundo que tenemos. Y es importante trabajar la aceptación en todo esto. Entonces, en los problemas de tiroides hay una especie de frustración y además con resentimiento. Hay una pena también en la tiroides, en el hipotiroidismo, mejor dicho. En el hipotiroidismo hay pena porque todo lo que ralentice nuestro sistema, nuestro metabolismo, está hablando de un alejamiento de la alegría de vivir y por lo tanto estamos hablando de una pena. Es algo que nos... Si estamos motivados, si estamos activados, no se preocupen que no hay ninguna inactividad. Todo lo contrario. Bueno, hay un por ahí. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Lo pueden cerrar. O si van a hacer alguna pregunta, podemos parar un momentito. Sí. No se escucha nada. No se escucha. Luz. Hola. Bueno, les decía entonces, he quitado el micrófono a los que tenían abierto. Les decía, por tanto, que es una especie de tiempo, de bomba de tiempo, que nos acelera o nos ralentiza según las necesidades que tengamos. Si nosotros vamos muy apurados y nos gustaría inconscientemente que el tiempo fuera más lento, vamos a tener hipotiroidismo. Y si nosotros vivimos con la sensación, aunque estemos apurados, pero vivimos con la sensación de que necesitamos que el tiempo vaya más rápido, vamos a tener hipertiroidismo. Ya les digo, esta diapositiva anterior lo manifiesta muy bien, la conexión que existe entre, digamos, el reloj y la tiroides, ¿de acuerdo? En el hipertiroidismo son gente que se exige mucho y exige mucho a los demás y por eso exige al tiempo sacar de donde no hay. Personas muy metidas en la acción, en hacer, tengo que hacer. Es algo que está muy presente y por lo tanto quiero hacer que me falta el tiempo. Es el miedo a no poder actuar demasiado rápido, es más que nada va por ahí. O sea, si nosotros, por ejemplo, llegamos a una situación en la que nos encontramos, por ejemplo, algún familiar que está en un momento de crisis determinado y queremos ayudarle y nos da la sensación de que si no ayudamos rápido se nos va a morir o se nos va a enfermar o algo así, lo que va a producir es un aumento, un acelere en nuestro metabolismo, y eso quien lo hace es la tiroides, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vivimos en ese estado, al final la tiroides acaba afectándose, produciéndose hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Puedo decir lo que sea para hacer que las cosas se muevan. Bueno, esta parte, vamos al bloqueo mental mejor. El bloqueo mental, porque es que depende hay varios niveles, el mental, el emocional y el físico.
esta parte de bloqueo mental es esa parte que nos hace creer que debemos actuar rápidamente, y detrás está el reconocimiento. Es curioso, pero el reconocimiento también está conectado a esta glándula, el estar reconocido. El estar reconocido y también la creatividad en esta glándula. El quinto chakra está muy conectado a nuestro segundo chakra, que es el chakra de la creatividad, el chakra sexual, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, el tiempo, me falta tiempo, necesito actuar rápido y por lo tanto mi tiroides se altera y se segrega más T3 y T4, que son las hormonas que regulan nuestro metabolismo. En el hipotiroidismo es gente que, bueno, tiene tendencia a creer que no puede pedir lo que quiere, eso es importante, y no tengo derecho a hacer lo que quiero. Claro, desde esa perspectiva, las personas es que cuando no podemos pedir lo que queremos, necesitamos que el tiempo se ralentice. Necesitamos para que podamos al fin conseguir lo que queremos. Hay un cierto sentimiento, como les digo, de humillación en los hipotiroideos, sobre todo más que en los hipertiroideos. Pero la humillación está muy próxima, ¿de acuerdo? Al problema, al fenómeno hipotiroideo. Y por último, pena con resentimiento, como les dije anteriormente, por situaciones pasadas que no dejo salir ni expresar, que no expreso. Acuérdense que este chakra es el de la comunicación y por lo tanto la expresión de lo que debo de expresar no se produce y muchas veces se nos ubica en esta glándula, que es la glándula maestra del quinto chakra. En cada chakra, en cada centro energético, hay una glándula maestra, y la glándula maestra del chakra de la comunicación es justamente esta tiroides. Así es que esto es importante, el cómo la pena con resentimiento va a estar conectada a casi todas las personas con hipotiroidismo y además no expresada, es decir, está ahí trabada, quizás son cosas que no se han expresado en la infancia, en ese proyecto sentido o en esa parte que decíamos que es donde se produce nuestra programación, y por lo tanto se va a expresar en el futuro con algún hecho, algún acontecimiento que active ese programa, ese programa inicial que había sido el desencadenante. Bueno, creo que van teniendo muchas claves, van aprendiendo. El nuevo modelo mental que necesitamos para el hipo y el hipertiroidismo es, por supuesto, trascender viejas limitaciones y expresión libre y creativa. Recuerden la conexión que tiene con nuestro segundo chakra, el chakra de la creatividad. Es decir, eso, me permito expresarme, me permito expresarme para sacar, para liberarme de aquello que ya realmente no quiero, no quiero en mi vida. Tomar más decisiones, importante para todos los que sufren de tiroidismo, tomar más decisiones, ser más auténticos en las decisiones que tomamos, tomarlas en base a lo que nuestro corazón está diciendo, porque la gente con problemas de tiroides no acaba de poder expresarse, lo cual es muy común. Tenemos un montón digamos, de gente a nivel social, a nivel familiar. Hay muchos hechos en nuestra vida que nos presionan, ¿no? Que nos hacen sentirnos presionados para poder expresar verdaderamente lo que somos. Vivo el presente, importante, porque estamos hablando de una glándula de tiempo, por lo tanto, el vivir el presente es no estar ni acelerado ni retardado, ¿no? Y trascendiendo, por lo tanto, el tiempo. El tiempo es necesario manejarlo en cualquier problema de tiroides, no se olviden de esto, ¿vale? Espero que con esto les haya quedado más o menos claro cuál es el perfil. Ya les digo, cada persona es un mundo y cada uno lo va a expresar de una forma diferente, ¿vale? Y de hecho es así. Por ejemplo, yo que soy homeópata, cuando yo tengo que trabajar con las personas y me vienen yo puedo tener a 10 personas con hipotiroidismo y cada uno va a llevar un medicamento diferente, porque cada uno expresa
esa misma enfermedad de una forma distinta. ¿Ya? Eso es personalización y es necesario comprender. No podemos sentirnos que nuestra enfermedad es algo ajeno a nosotros, sino que somos nosotros los que estamos expresando esa enfermedad. ¿De acuerdo? Esto es otra cosa que en ese chat vengo observando también, ¿no? De que la gente muchas veces, esto debe ser por la enfermedad. Claro, es que por la enfermedad, entonces tengo que sufrirlo. No, lo estás sufriendo y tu enfermedad se está expresando en base a lo que tú estás sintiendo. Es muy diferente, es justamente al contrario, ¿vale? Bueno, vamos a dar algunos remedios así naturales para el hipo y el hipertiroidismo. El selenio es muy importante, es básico. El selenio y el yodo son necesarios para que la glándula tiroides funcione adecuadamente. El selenio está en carnes y en pescados, en la avena y sobre todo en los frutos secos. El agua. Y en frutos secos, ¿de acuerdo? El ácido linoleico es otra de las grandes aportaciones al sistema tiroideo para regularlo, para armonizarlo, que se encuentra en el sésamo tostado, por ejemplo, y en la chía. Luego, para problemas de hipotiroidismo, activar el metabolismo mediante el diente de león, la cedera y la genciana. La genciana es maravillosa para activar el metabolismo. Se utiliza también en forma de esencia floral para todo lo que son depresiones, digamos desactivaciones con la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Y para el problema de hipertiroidismo, la menta y la melisa, que son sedantes, obviamente, ¿no? Entonces, cualquier hierba sedante va a ayudar a los hipertiroideos. Alimentos ociógenos, tanto para el hipo como para el hiper, el brócoli, las coles de Bruselas, el calé, la col, los rábanos, los nabos, todo lo que son también verduras verdes, acelgas, espinacas, etc. Y los jugos de rábano con limón, ¿de acuerdo? Si hablamos de otras cosas que no sean hierbas, tenemos de la cura, ¿no? Color, color, así que pues, colocar aquí la que podemos, por ejemplo, es una aquí y, y no sé, pero podemos decir que son que hacen con al Aló, Carlos, está súper entrecortado. Sí, Doc, no se le escucha nada. Si puedes repetir la última parte, por favor. Dale. A ver, un momento. Desde pero Creo que es tu micrófono. aló, vamos a ver. Escucha. ¿Escucha? ¿Hola? Sí, cuando te escuchamos, cuando te mueves se entrecorta. Vale. Entonces, solo si me escucha. No, no se te escucha. Más que por el movimiento, creo que es por la señal. Esperen que voy a un momento.
Hola. ¿Ya? ¿No? Sí, parece que está mejor. Parece nomás. Bueno. Entonces, me había- Joan, Doc, hola, ¿se escucha? Ahí sí, sí. Sí, ahora ahí sí. Vale. Decíamos que el selenio y el yodo son importantes para... esto, no sé si se lo habían escuchado bien o no. ¿Esta diapositiva la habían escuchado? Sí, Doc, la escuchamos. Ah, vale, vale. Nos hemos Entonces, quedado en la parte del brócoli, sí. que nos sirve tanto para el hiper y hipotiroidismo exacto. y el jugo de rábano con limón. Jugo de rábanos con limón. Vale. Les decía que el color azul es importante porque es el color del quinto chakra, el chakra de la comunicación. Entonces, a veces simplemente escoger una piedra azul y hacerse una gargantilla con una piedra azul, como puede ser la sodalita, es ya un efecto curativo, ya estamos haciendo terapia. Lo podemos hacer también en forma de elixir. Si queremos hacer un elixir con una piedra, lo que tenemos que hacer es meter la piedra en un frasco, si es posible, de color azul, y ponerla al sol un par de horas. Solamente eso, con agua. Le echamos agua, agua que no tenga, digamos, que sea pura, lo más pura posible, y tomar esos a sorbitos una vez que ha sido colocado o expuesto al sol durante un par de horas. Eso es lo que se llama... En homeopatía tenemos varios medicamentos, hay muchos realmente, no es solamente uno, como les digo, depende de cada persona que vamos a tener, depende de cada persona, vamos a tener esto, un medicamento u otro, ¿no? Los más comunes es por ahí hay a ver un momentito, hay un micrófono abierto por ahí, a ver, no, a ver de quién es Miri Flores, lo voy a, eso, para que no se escuche, vale. Les decía que el natrium muriaticum, que es la sal de mar, es uno de los medicamentos que más aparecen en los problemas de hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Y el anacardium, que es un gran medicamento para afinarnos, aparece tanto en el hipo como en el hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Está la varita carbónica, tanto en el hipo como en el hiper aparece mucho. El yodum, para el hipotiroidismo generalmente. El yodo sabemos que tiene mucho que ver es imprescindible para la elaboración de T3 y de T4. Por lo tanto, tiene mucho que ver el metabolismo del yodo con los problemas de tiroides. Entonces, fíjense que justamente el natrium muriaticum es sal de mar, que tiene alta cantidad de yodo, es de los productos de mar de donde se extrae el yodo, y por lo tanto el yodo es magnífico para regular los problemas de tiroides. El sulfur iodatum y el kalium iodatum, que todos tienen, el kalium tiene potasio y yodo, el sulfur iodatum tiene azufre y yodo, y todos los que son con yodo en la materia médica, homeopática, van a poder servir en mayor o menor medida para los problemas tiroideos. Los grandes aquí, el natrium muriaticum y quizá el yodum, ¿no? Los otros son como más, el varita carbónica cuando es un problema muy crónico, también es interesante la varita carbónica. Todos estos son productos homeopáticos, para que no conozcan la homeopatía, pues es un tipo de medicina que trabaja a nivel cuántico en la persona, por lo tanto impacta en el sitio desde donde se debe producir la curación. Esencias florales conectadas a los problemas de tiroides. El Impatiens, que es una esencia floral, todo el sistema floral del Dr. Bach. Obviamente el Impatiens, porque estamos hablando de una cuestión de tiempo, y la impaciencia tiene mucho que ver con el tiempo.
La verbena, cuando el problema es grande, cuando el problema es muy, muy exagerado. El olmo, cuando verdaderamente nos sentimos agobiados con el tiempo, con la vida. El olmo nos ayuda a deshacer el hilo. Es bien interesante el olmo, un árbol que aquí conocemos. El hornbeam, que es el hojarazo, que es para los hipotiroideos, y la genciana, que también es para los hipotiroideos, porque activan nuestro metabolismo y activan cualquier parte de nosotros que se encuentre en baja forma, vamos a decirlo así. Los aceites esenciales son bien interesantes, ¿no? Para el hipotiroidismo tenemos algunos aceites esenciales que son activadores, como el clavo, la mirra, la menta y el limoncillo, que son, hay muchos más, pero son aceites esenciales que activan el metabolismo. Y para el hipertiroidismo, para bajar el metabolismo, tenemos pues sedantes, como son la lavanda, la mirra y el limoncillo, que curiosamente sirve para ambos, igual que la mirra. Entonces, son armonizantes. Hay sustancias que son tonificantes, hay sustancias que son sedantes y hay otras que son armonizantes. Bueno, podríamos seguir con esto mucho tiempo más, pero no quiero tampoco abusar de vuestro tiempo. Y bueno, yo les diría, y no sé si hay gente que se ha metido en el chat con problemas de tiroides y bueno, y quiere a lo mejor expresar un poco, contar un poco o preguntar algo sobre lo que le pasa. Si no, también pueden hacer preguntas. Vamos a tener ese espacio ahora. No sé si tenéis alguna pregunta, chicas, porque son todos chicas, por lo que veo. ¿Hay algún chico? A ver. Carlos, ¿cómo estás? Te habla Angélica de La Paz. Quería hacerte una consulta. Tengo una amiga que tiene hipotiroidismo. Ya. Está trabajando ella con, ¿cómo se llama? Con toronja. Con toronja y también está haciendo, bueno, estábamos haciendo ahora, no por este tiempo, ¿cómo se llama? Psicoterapia. No sé si debo cambiar por limoncillo, clavo de olor, ¿cómo es? Lavanda, mirra y limoncillo. No, Ella la toronja. solamente está Sí, con perdón. toronja. Está muy bien. Lo que puedes, de todas maneras, la toronja es muy buena. No la he incluido porque es que si incluyéramos todo lo que hay un montón de cosas que yo ni siquiera conozco, pero que la toronja es una de esas cosas que la gente utiliza mucho. La sidra también, es muy buena también. O sea, no está mal. Para el hipotiroidismo, la toronja es maravillosa. En general, todos los cítricos, ¿vale? Además de que activan el sistema inmune, digamos que armonizan también la tiroides. Son muy positivos, es decir, no está mal, lo estás haciendo bien, además estás yendo a la parte psicoterapéutica, que es la base como estamos hablando. Lo que podías hacer es, mira, cada elemento, digamos, natural, y vas a utilizar con naturopatía, cada elemento natural tiene una forma de trabajar. Las hierbas tienen una forma de trabajar. Los elixires tienen una forma de trabajar. La homeopatía tiene otra forma de trabajar. Y la mejor manera de optimizar resultados es mezclando ese tipo de formas. Incluso la acupuntura. Si conoces a alguien, mira, si quieres ir a acupuntura, vete a acupuntura. O sea, se van a estimular. Son diferentes formas de terapias que se van a estimular. Ninguna va a pisar a la otra. La importante es siempre la psicoterapia. Para mi forma de entender la salud, la psicoterapia es la clave. Los otros son ayudas. ¿Entiendes? Sí, muchas gracias. Y bueno, he estado pensando en homeopatía, pero bueno, no tengo. Claro. Mira, ahí está Gabriela Arza. Dentro del grupo está Gabriela Arza, que está en La Paz.
y ella tiene homeopatía, trabaja con homeopatía y además tiene otras herramientas y puedes conectarte con ella, que ella te va a ayudar. Gabriela Arza, está en el Arza. grupo. Gabriela, manifiéstate. Sí, sí, estoy aquí. Mándale a Angélica tu número de teléfono, tu WhatsApp, para que se ponga en contacto contigo. Ya, perfecto, ahora le voy a escribir. Muchas Vale. gracias. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno. Parece que... Doc, yo tengo una pregunta. Dime, Joan. Te mando un beso. ¿Cómo está, Doc? Un abrazo y saludos a todos. Dime. Este caso del hipertiroidismo o tiroidismo como tal, se manifiesta también tras una segunda, como una segunda enfermedad. Por ejemplo, mi hermana le han diagnosticado últimamente tiroides. No sé si es hiper o hipo, pero principalmente el factor ha sido, es una enfermedad inmune, de que su sistema inmunológico está bajo. También tenían la duda de lupus, pero no. Solo le dijeron que era algo del sistema inmunológico, pero en los análisis que le hicieron salió de que tenía tiroidismo. Ya. Mira, eso seguramente, hay un síndrome que le llaman de Hashimoto, que es autoinmune, es un tema de inmunidad y tiene que ver con como que de alguna forma tu mismo sistema ataca tu tiroides y es un síndrome relativamente frecuente, ¿no? A lo mejor va por ahí el asunto, investiga en la parte, digamos, convencional, investiga por ahí. Pero, a ver, lo que me estás contando es que efectivamente es secundario a un problema inmune. Pero lo que tú tienes que valorar siempre es qué hay detrás siempre de cualquier problema físico. Entonces, el sistema inmune se altera, ataca a tu propio cuerpo, ¿por qué motivo? Y ahí es donde tienes que ayudar a tu hermana. Porque ella tiene que preguntarse por qué se autoataca. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo lo estamos haciendo nosotros. Es decir, no es, como les decía antes, no es la enfermedad la que está, la que nos está fastidiando. La enfermedad es una expresión de nosotros y la estamos creando nosotros siempre. Por lo tanto, si nuestro sistema inmune nos ataca, es porque hay una obstrucción. De alguna forma, tu hermana autodestruye su glándula tiroides seguramente por una cuestión que tiene que ver con esa desarmonía entre lo que se siente y lo que se piensa. Los problemas generalmente de autoinmunes suelen venir de tiroides, suelen venir más relacionados con eso. Ella tiene que revisar mucho su vida, lo que ella quiere, lo que ella verdaderamente viene a hacer, si se siente feliz con lo que hace, si se siente a gusto, si verdaderamente hace lo que quiere o si realmente está haciendo lo que no quiere, si está con el corazón, ¿no? Entonces, las enfermedades autoinmunes hay un sentimiento profundo de culpa, de autodestrucción, de culpa, porque fíjate que la autodestrucción es un castigo, me autodestruyo porque no me valoro. Hay una falta de valorización personal que tiene que ver con un profundo sentimiento de culpa. Todo lo que es autoinmune está muy presente en la culpa. Entonces, quizás son claves que debes dar a tu hermana, Joan. Debes hablar con tu hermana, perdón, y debes ayudarla a nivel psicoemocional a caminar hacia el origen de sus problemas en relación a eso, en relación a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, cómo su cuerpo se está expresando, y que ella sea capaz de comprender que esa enfermedad la produce ella, que es su ser, no hay otra cosa.
la alimentación puede ser un factor, no sé, el estilo de vida puede ser otro factor. Un factor que no hemos hablado, todo lo que son los campos electromagnéticos es súper importante, nos afecta, pero al final la raíz del problema es la persona, es tu ser manifestando algo. Y por ahí deberías ayudar a tu hermana en el asunto de, o sea, sí hay un problema de tiroides, que es secundario efectivamente, pero podría ser secundario otra cosa. No, señor, se ha manifestado por medio de la tiroides, y eso quiere decir que el problema emocional está conectado a un problema de tiempo, de afinación, de todo lo que hemos hablado en esta charla. Entonces, ¿sabes qué? Lo que podrías hacer, esta charla la voy a colgar en la página, podrías decirle que la escuche, simplemente que la escuche, y con ello, hablar con ella, ayudarle a que exprese, porque estábamos hablando que también en todas las enfermedades tiroideas hay un problema de expresión, ayudarla a que exprese, y luego todos los remedios que hemos estado viendo, Joan, dale con ellos, ¿sabes? Dile, te voy a hacer un elixir de sodalita, venga. Obviamente ella tiene que estar dispuesta. Si no está dispuesta no puedes hacer nada, ¿vale? ¿Queda contestada, Joan? Me parece que Joan ya no está. Se ha quedado sin... Vale. No sé si ha escuchado o no ha escuchado. Bueno, queda grabado en todo caso. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, buenas tardes. Hola. Hola, Silvia. Sí, buenas tardes. Sí, quería preguntar, mire, a mí me han diagnosticado hipotiroidismo después de haber tenido a mis niños. He tenido dos niños por una diferencia solamente de 2 años. Y mi segundo mi segundo embarazo ha sido sorpresivo. Y mi primero ha sido muy programado porque yo soy así, de ese carácter, ¿no ve? Entonces me ha venido muy de sorpresa y quieras o no, ha venido a desorganizar un poco todo lo que yo tenía planeado. Entonces yo lo he entendido de esa forma, el hecho de que me dé esa enfermedad. O sea, que había calado muy fuerte, digamos, porque yo tenía muy organizado lo que quería hacer en mi vida. Y ya al verme embarazada ha sido un traspiés en todo, así, o sea, me ha desconfigurado todo lo que yo había planificado. Entonces, cuando me dicen que tengo el hipotiroidismo, de principio yo estaba muy reacia a tomar pastillas y a asumir que eso iba a tener lo que hacer de por vida. Entonces, yo me he puesto a investigar qué podía hacer. Porque aparte yo siempre había tenido problemas con mi peso, porque engordaba muy fácilmente. Y o sea, y necesitaba ver la forma de poder controlar eso, ¿no? Entonces, a partir de que he tomado algo de psicoterapia y también de homeopatía con unas gotas que me daban, yo he ido regulando, digamos, eso, o sea, y también entrando en conciencia de que yo necesitaba desacelerarme un poco, ¿no ves? Porque ya con 2 niños, mi trabajo, todo se había puesto diferente a lo que yo había planeado. Entonces, esto lo he podido controlar un tiempo, pero tengo temporadas que esto de nuevo vuelve. Y no puedo permanecer en eso, digamos. Y ahora con esta crisis del coronavirus, yo siento que está volviendo de nuevo. Pero no sé, o sea, no sé cómo volverlo a equilibrar, digamos. Claro, mira, Silvia, gracias por tu confianza. Mira, sí, claro, yo, todo lo que has dicho, yo creo que tú eres muy consciente de la conexión que hay con tu parte psicológica, ¿no? Has hablado de planificación,
has hablado de control, ¿no? Tenías todo controlado y de repente ha llegado una criatura y se te ha descontrolado todo. Y eso responde justamente a una expectativa, ¿no? Es decir, yo espero que mi vida sea de una forma, quiero crearla de una manera, y lo estamos creando desde nuestra mente, no desde nuestro corazón. Esa es la clave. La clave es comprender si lo que estamos haciendo responde a la llamada de nuestro corazón o está respondiendo a la llamada de nuestra cabeza, que está queriendo controlar lo que le sucede en la vida, y por lo tanto no está aceptando las cosas que nos cuesta. Cuando tenemos una expectativa y queremos mantener un control de la vida, pues vamos a tener mayor dificultad en aceptar las cosas que nos vienen tal y como nos vienen. Y de hecho nos van a llegar muchas más cosas porque nos va a ayudar digamos, nos va a ayudar a controlar esa necesidad que tenemos de controlar, valga la redundancia. Es decir, lo importante es que todo esto te enseñe. Tú no eres hipotiroidea, Silvia, eso es muy importante. Si nos colocamos el cartel de soy hipotiroideo o soy hipertiroideo, efectivamente vives como hipotiroideo y permaneces como hipotiroideo. Entonces, tú piensas una cosa, solo eres una persona como cualquier otra que tiene un conflicto que tiene que sanar. Punto, ya está. Concéntrate en el conflicto y tú vas a ver que tus síntomas van a ir volviendo poco a poco. Y mi consejo particular es que, entiendo que no te estás medicando, es que no utilices medicamentos químicos porque anulan ese feedback que hay entre el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Eso es muy importante. Eso es un error de la medicina enorme, de verdad. Bueno, ¿qué es lo que conlleva el control? ¿Qué es lo que hace que nosotros controlemos? Queremos tener un control. Detrás hay un miedo, no sé si te has dado cuenta. Pero miedo a perder el control es aquello que verdaderamente nos hace tener esa sensación de que necesitamos bajar el tiempo, ralentizar el tiempo, porque nosotros estábamos viviendo unas circunstancias, teníamos unas expectativas, de repente aparece una criatura y mi tiempo cambia y necesito volver a tomar el control. Y eso genera ese conflicto que acaba traduciéndose en un problema de tiroides. Entonces, yo creo que hay ambas cosas ahí. Está el tema del tiempo, como tú bien lo has descrito. Planificación es lo mismo que tiempo. Tú planificas tu vida conforme al tiempo. En este mundo es así. Entonces, lo que tienes que aprender es a aceptar los cambios de planificación, uno, es decir, nosotros decíamos antes, una cosa es el mundo que queremos, otra cosa es el mundo que tenemos, y el mundo que tenemos es perfecto como es, no hay que crear otro mundo. Entonces, uno es aceptar las cosas en la vida, es una bendición tener una criatura, aunque no fuera esperada, ¿no? Eso es algo que también veíamos, al principio hablábamos de todo lo que es inesperado en la vida, cómo lo manejamos. Aunque no fuera esperada, siempre hay un tiempo en el cual nos adaptamos y al final acabamos agradeciendo lo que estamos viviendo. Ahora en cuarentena, por ejemplo, ¿verdad? Que mucha gente se ha encontrado con sus sombras, con sus negruras, vamos a decirlo así, ¿no? A ti se te empeora el hipotiroidismo, al otro se le conecta a la ansiedad, cada uno va a tener sus... ¿Por qué? Porque hemos parado y por fin hemos tenido que dejar de distraernos. Esto es importante. El hacer, habíamos hablado de la conexión que tiene esa necesidad de hacer con el hipotiroidismo. Entonces, a veces la solución es no hacer para poder reconocer lo que verdaderamente quieres hacer. Ahora es un gran momento para que te conectes al corazón. Porque si no nos paramos, nos distraemos. Y nos distraemos para no pararnos y reconocernos y mirar lo que tenemos que mirar. Entonces, más bien, mira todo esto, no tengas miedo a que vuelva a aparecer los síntomas, no tengas ningún miedo, acepta que los síntomas pueden volver a aparecer, pero que en ningún caso es una enfermedad, sino que es solamente la expresión de un conflicto tuyo, es muy diferente, porque como insisto, si tú te haces hipotiroidea y te autonombras hipotiroidea, vives como hipotiroidea, y eso es un problema, ¿de acuerdo? Yo no sé si tú vienes del
del chat, pero en ese chat hay un problema importante, visto desde mi humilde perspectiva, y es que se junta mucha gente a hablar de su enfermedad, y eso genera un mayor sentimiento de que soy hipotiroideo o que soy hipertiroideo, y no nos permite reconocer que en realidad no somos nuestra enfermedad, somos mucho más. Es más, nuestra enfermedad en realidad se va al cuerno en cuanto nosotros lo reconozcamos así. No sé si te sirve eso, Silvia. ¿Desde dónde estás tú participando, Silvia? Sí, desde La Paz. Ah, pues ahí tienes a la Gabriela y a la Angélica. Ya tienes dos ahí que te pueden echar una mano. Ya, muchas gracias. Sí me De sirve. nada. ¿Te sirve? Sí me Gracias. sirve. Gracias. Qué bueno. Bueno, cualquier cosa de todas maneras, les voy a dejar ahora mi correo, mi WhatsApp, bueno, mis datos para, pues si quieren profundizar, podemos seguir profundizando. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias. Venga. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿O cerramos? ¿Cómo se hace para mandar un mensaje en el chat? No sé cómo se hace. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola. Hola, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Bueno, yo solo quiero agradecerte porque esto ha sido un temazo bárbaro. Y gracias, muchas gracias y te quiero mucho. Lindísimo tema. Gracias, Lindo, Ana. Gracias, de verdad, muy, o sea, ha tocado el corazón, ha tocado muchas vidas, pienso yo, y solo decirle a la Silvia que ha hablado, disculpa, que añada un poquito de Claro, no, dale, dale. mi vida, digamos, de mi experiencia. ¿Cómo has cogido ese momento de que me ha descontrolado mi tiempo, mi vida, con la llegada de que va a llegar el bebé o la bebita? Solo decirle que pida perdón de ese momento y que empiece a trabajarlo, porque eso también le va a retrasar en su tratamiento. Solo eso, Carlos. Un beso grandote. Te quiero mucho. Chao, chao. Gracias. Nani. Chao, chao. Gracias, Nani. Chao, Carlos. Perfecto. Bueno, pues nada. Les mando un fuerte abrazo. No sé cómo mandarles la verdad, no sé cómo manejar esto de... Espera un momentito. Para mandaros mi página web. De todas maneras, podéis entrar en www.integrandobolivia.com.bo. De ahí está el contacto, ¿no? Y de ahí, si queréis, podemos hacer consultas, tenemos un servicio de consultas online, en fin, quien esté interesado, que siga por ese camino, porque por ahí viene la solución, la salud y la sanación total y absoluta. Ya les digo, borren de sus cabezas el asunto de que son tiroideos para toda la vida, porque no es así. Eso es un error grande de la medicina convencional y bueno, tenemos que cambiar esas viejas formas de pensar. ¿De acuerdo? Bueno, pues les mando un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, de verdad, y ha sido un placer conectar con ustedes. Estamos a la orden. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao, Carlitos, gracias. Chao, chao, chao. Sí. Muchas gracias, doctor. Ha sido una Gracias. charla muy interesante. Cada vez aprendemos más y más para cuidarnos y ayudar a otros que pueden estar cerca de nosotros. Exacto, eso es lo interesante, el ayudar a otras personas también, ¿verdad? Vale, fenomenal, Verónica. Un abrazo. Un abrazo, Carlitos. Chao. Chao, Lucy, te mando un abrazo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí. Te extraño, que lo sepas. Te Yo cuidas. también. Venga, Un gustazo verte. igualmente. Chao. Saludos a tu familia. De tu parte. Ahí tengo un bebé. No sé si lo sabías. Ya está grande. Sí, sí. ¿Ya? Ahí no está, está durmiendo ahora. Bueno, está 1 año y pico tiene ella. Está hermoso. ¿Verdad? Estamos felices, Sí. bendecidos. Seguro. Felicidades. Te mandé un mensajito, pero bueno, de nuevo. Ni me acuerdo. Un besito. Felicidades. Ah, sí, está aquí. Mira, mira, Lucy. Está aquí, ¿lo ves? Ah, hola. Está aquí. Este es la Oh, fiera.
¡Qué guapo! El enano. Échame ya. Está guapo el pequeño. Está bien, está sanísimo y hermoso. La verdad que estamos felices. Qué bueno, Disfrutando. Carlitos. Bueno, un besito, Lucy. Chao. Un besito. Chao, Chao. chao. A ver cómo salimos. Eso digo yo no sé cómo salir tampoco. Hay que ir a la En esquina. a buscar. la parte superior derecha dice salir. Ya lo he visto. Les voy a estar Es a que todos. se agrandó la pantalla demasiado. Venga, chao. Chao.